14 escritos, ¿cierto?, del apóstol Pablo. Y eh, estuvimos profundizando, viendo temas, ¿cierto?, que nos llamaron muchísimo la atención. Creo que los libros que hemos escogido para el curso fueron bastante importantes. Tuvimos, ¿cierto?, a diferentes autores que creo que de alguna u otra forma todos suplieron, ¿no? A ver, aquí tengo dos libros. Tuvimos a Lee, aquí está, tuvimos a Lee para poder tener una dirección del curso, una dirección pedagógica del curso, y creo que para todo estudiante del seminario, este es el libro. Por lo menos creo que todavía no lo han superado muchísimo. Ahora, para tener una experiencia o un diálogo pastoral, me parece que el Nuevo Testamento, ¿cierto?, de Mark Powell es ingenioso porque trabaja con temas bien puntuales de carácter pastoral y contextuados al perfil latinoamericano. Entonces es un libro que lo encontré hace un año atrás y que me enamoré de él. En mis tiempos de estudiantes, Harrison era mi favorito por su erudición. Creo que su erudición es bien alta y, y para temas un poquito más académicos que tenía que ver con las lenguas, con el griego por sobre todo, me ayudaba muchísimo. Pero para aquellos que quieren ser profesores y maestros, creo que todavía Carlson y Mu, el libro que ustedes tienen, todavía es el más académico, es el libro que si usted se quiere desarrollar en el ámbito de la pedagogía, de la enseñanza, de la formación teológica y bíblica, le va a ayudar muchísimo. Y en algunos casos, ¿cierto?, citamos también a este hombre que hay que leerlo con cuidado, ¿no?, que es Brown, porque él es católico de tradición romana, entonces, pero es un erudito. Él fue el encargado de teología por muchísimos años en Roma, entonces es un erudito. Sin embargo, él trabaja más con la escuela liberal. Por eso no les hice leerlo mucho, pero sí leímos algunas cositas que nos ayudaron. Y en el día de hoy entonces estamos terminando con N.T. Wright, que es un libro de la editorial Plie, que está en una de sus colecciones de teología, y es el libro número 1. Y es muy cortito, es bien cortito, es una tesis que él entregó en una de las universidades que enseñó, y a mí me parece maravillosa debido a que se desmarca de la lectura de Pablo, que siempre por lo menos yo escuché a nivel latinoamericano, en el tiempo del seminario. Estudié en el año 2005 al 2008 en el seminario, y la línea de pensamiento de entender a Pablo era más helenística, griega, era entender la teología y la filosofía griega para poder entender a Pablo. Pero lo bueno que hemos redescubierto con Tom Wright es que no es tan así, no es tan así, sino que es necesario eh, acercarse al rabinismo judío del primer siglo para poder acercarse a la mente de Pablo. Entonces me encantó, debido a que trabaja también con algunos acercamientos arqueológicos. Y recuerden que los acercamientos arqueológicos que nosotros tenemos son más allá de algunos escritos cristianos. Creo que la mejor fuente para entender el pensamiento de Pablo, por lo menos lo que yo creo, es los textos de Qumran, porque los textos de Qumran te enseñan en lo que creía la gente en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Pablo, cómo veían a Dios. Entonces, el tema de la Mishnah, de la Midrash, son textos posteriores, obviamente venían de una tradición oral, pero son textos muy posteriores. Entonces creo que Qumran es algo que te va a ayudar a entender muchísimo el pensamiento del apóstol Pablo. Entonces, si alguno de ustedes quiere invertir platita y todo eso, debería comprarse los libros, pues los libros ya están traducidos, todos los, los libros de Qumran, y pueden ser de muchísima bendición para poder entender a Pablo. Entonces,
Em, ¿Qué les parecieron los libros del curso? ¿Creen que fueron apropiados? ¿Les gustaron? ¿Cuál fue el que le gustó más? ¿Cuál fue el que le gustó menos? Micrófono abierto. Nosotros ya habíamos comprado Carson y Moon, Ajá. em, y este año compramos, o sea, este semestre compramos de Pau. Oh, A la qué Licel, bueno. Que es de Licel le gusta, NTV. y claro, también de NT Wright. Pero a Licel le gusta el de Lea, pero no lo hemos mostrado en español. No lo han encontrado en español. O sea, en Solamente copia, el que tenemos digital, ¿no? En el curso, ¿no? Claro, claro, no, Ujú. pero ese, el de Lea, encuentro que es como mucho más fácil de entender, como más... Ujú. El Es de bien. Paul también me gusta. Y eh, Carson y Moore es como súper cabezón, así como que tengo que leer muchas veces para entender. pero en el tema del foro, porque pediste Ujú. dos citas de Wright Ajá. Ujú. y una cita de otro autor. Ajá. Y en eso yo estaba buscando una idea de, claro, todos esos autores que habían hablado sobre un Pablo griego. Ujú. Y por el tiempo que llevamos en este libro, yo sabía que en Carson y Mu iba a encontrar esos autores por su forma de escribir. Entonces, igual era como interesante esa como reflexión. Qué bueno. Es como dialogar, ¿no? Es como tener amigos y sentarse a la mesa, tomarse un cafecito, ¿no? Y vamos a dialogar y sentarse con diferentes autores. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas acá? Excelente. Eh, yo tuve la experiencia este semestre de poder hacer un curso en el Seminario Teológico Bautista de Santiago y invité a un profesor ayudante que es un gran amigo mío, es una persona que quiero mucho y él fue mi profesor ayudante, pero con él tenemos muchísimas discrepancias en cuanto a puntos, ¿no? Entonces, en cuanto a líneas, interpretaciones, entonces en muchísimas clases él pensaba una cosa, yo pensaba otra cosa y se armaba el diálogo. Y eso enriqueció muchísimo la clase. Entonces, por eso yo les invito a ustedes que siempre dialoguen con diferentes autores y que obviamente tengan su postura, pero que puedan aprender a dialogar, a tener otras miradas, a ampliarse en el cuanto al diálogo teológico, porque eso nos enriquece. Bien, ¿alguien más que compartir? ¿Qué le parecieron los libros apropiados? ¿Cuál le gustó? ¿Cuál no le gustó mucho? Micrófono abierto. Hola, pastor. Sí, Hola, Pastor Álvaro. poder, sí, Ujú, ¿cómo está? Bendiciones a todos. Eh, bueno, para mí hay dos libros que siempre buscaba como donde apoyar ante las preguntas, consultas, y que eran ujú, de Lea y de Power. Y lo ujú, encontraba que para mí como que eran más entendibles. ujú. Ya. Así que Sí, por esos dos, son muy amigables con el lector. Son muy amigables con el así. lector. Así que yo me quedo con esos dos libros que fueron de mucha bendición. Ah, Gracias. excelente. Gracias. ¿Quién más quiere compartir? Bien. Si nadie más, entonces vamos Hola, a... pastor, Dios le bendiga. Adelante, hola. Amado pastor. Me di cuenta de ese detalle que usted decía del pastor, del hermano del pastor Matías. ¿Aló? Sí, Me di cuenta de ese detalle, amado pastor, del pastor Matías, la diferencia. claro, eso enriquece el diálogo. Ujú, Sí, mire, a mí el libro que me gusta es mucho Wright. ujú. Hay otro libro que se me olvidó el nombre. El verdadero pensamiento del apóstol Pablo también. O el pensamiento del apóstol Pablo, que no es Ujú, de Wright, es otro pensador que es más nuevo que N.T. Wright. Bueno, los dos están vivos, gracias al Señor. Y sí, creo que a ese Wright es un poquito complejo al principio. El video lo he visto por parte, lo vi por YouTube, no lo vi directo ya. de la página de Google, por eso no aparece. Oh, ok. Lo he visto directo por YouTube. Entonces, me llamó la atención que él lo simplifica, pero sí, Wright no es fácil de digerir, pastor, es difícil al principio. Ujú.
y comparto mucho con el hermano James, que también, y la hermana Lisette, que el otro que es difícil es un poco Carson. Ujú. Carson y Moore, no lo veo tan a veces tan didáctico, pero es muy interesante, pastor. A diferencia Sí, de, es muy interesante los libros. Me gustaron mucho, son mis dos favoritos, Wright y Carson y Moore, pastor. lo más Muchas difícil. gracias. Lo más Sí, difícil. lo más difícil, pastor, es que a veces la verdad, no lo digo en más sentido, pero lea entretenido, pero a veces me aburro un poquito porque es como, es Ujú. todo didáctico, es como llegar y mirar, ya está lista la tarea. En cambio, Carson y sobre todo Wright lo hacen a uno pensar más allá. Exacto. Entonces eso es lo que nosotros queremos que ustedes en ITEM puedan ir construyendo, ¿no? Que hay diferentes autores, hay autores con los cuales podemos identificarnos pedagógicamente, porque hay personas a las cuales le entendemos y hay personas a las cuales no le entendemos, ¿no? Entonces, la mayoría de mis estudiantes creo que pedagógicamente aman a Lea debido a que sigue una estructura, es muy ordenado, organizado. Powell es, es yo encuentro que él incluso escribe como poético, ¿no? Entonces como que te captura el corazón en ese sentido, te inspira y te hace que algunos conocimientos que pueden ser muy, pero muy profundos, te los baja a un nivel eh, no solamente que tú puedas entender, sino que también puedas ser inspirado. Entonces es un libro muy inspiracional. Y como les digo, para aquellos que quieran ser maestros y puedan entender diferentes teorías y diferentes cosas, Carson, es, ahí está. Y lo bueno que trabaja siempre con las diferentes posturas, entonces es muy, muy importante para aquellos que van a formar a otros en el estudio de la palabra. Amén. Bien, dejémoslo hasta aquí. Yo sé que muchos más quieren opinar, pero después ya vamos a hacer otra dinámica y porque no quiero tenerlos hasta tan tarde y vamos a lo que es el último tema de hoy, ¿no? Que el tema, yo creo que lo hemos visto en todo el curso, pero hoy lo vamos a sistematizar, que tiene que ver, ¿cierto?, con la teología y el dogma de las cartas paulinas. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo entender y comprender las cartas paulinas en cuanto a su teología y el dogma que puede construirse en base a ella, debemos siempre acercarnos a Pablo el hombre, ¿no? Entender de que es un pastor, es un misionero, es un evangelista, es un teólogo, es un apóstol, pero por sobre todas las cosas es un hombre. Entonces, a, a medida que nos vamos acercándonos a su mente, a su corazón, a su psicología, podemos acercarnos cada vez más a sus líneas de pensamiento, ¿no? Vemos a un hombre que yo tengo muchas personas que han hecho psicología del apóstol Pablo, incluso hay muchos libros en cuanto a la psicología de Pablo, ¿no? Y él siempre con esa culpa, ¿no? De que persiguió a la iglesia, de que él no los mató directamente, pero dio la orden, entonces siempre con eso soy deudor y, y necesito ganar uno más para Cristo y siempre con esa mentalidad culposa. Vemos a Pablo siempre en el Nuevo Testamento sintiéndose culpable, 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 y eso es algo que me imagino que lo hizo desarrollar el tema de la gracia, ¿no? Entonces es increíble cómo Dios usa nuestra propia historia para que eh, nosotros podamos ser de bendición a otras personas con esa historia. Entonces esta culpa de este hombre hizo que desarrollara el tema magnífico y maravilloso de la gracia, algo en el cual el mismo Lutero se sintió interpretado, ¿no? Lutero también escapaba de sus culpas, de sentirse tan aniquilado, tan pecador. Recuerda que Lutero era abogado, entonces en la abogacía del siglo XVI era todo muerte, cada detalle, eh,
pecado social que se podía cometer era condenado con la horca o con diferentes formas de muerte. Entonces él siempre vivía con eso, ¿no? De que a lo mejor él no había hecho ningún pecado social, pero había cometido muchos pecados personales y que lo único que merecía era el juicio de Dios. Entonces, al encontrarse con el libro de Romanos y ver el tema de la gracia, de que el justo por la fe vivirá y todo eso es algo que también lo impactó. Entonces, es increíble cómo tal vez, y no me lo había puesto a pensar, mira, ahora que converso con ustedes, que nos tomamos este cafecito, ¿no? lo medito, cómo es increíble que las personas que más han influenciado en cuanto a la teología han sido personas con mucha culpa. Tú te ves, por ejemplo, en los padres de la iglesia. Si alguien, hay diferentes, ciertos, formas de organizar a los padres de la iglesia, pero si alguien preguntara quién fue el padre de la iglesia más importante de todos, yo creo que habría muchísima debate, pero creo que la mayoría concluiría que si hay que escoger a uno, a tres, por lo menos Agustín de Hipona siempre estaría en esa triada. Creo que Agustín de Hipona es, si no fue el padre de la iglesia más importante, están en la triada. Pero tú también ves a un Agustín de Hipona siempre luchando con la culpa, siempre luchando y justificándose, a tal hecho de justificar su culpa de que dice que al final los niños nacen con el pecado original, ¿no? Entonces que de eso no se puede escapar, entonces de ahí empieza a desarrollar ese tema. Entonces tú ves a Pablo, tú ves a Agustín y tú ves a Lutero, personas que luchan con culpa, que luchan con una fe tormentosa, con que y eso Dios lo usó para desarrollar a Pablo, ya conocemos, ¿no? Desarrollar toda la teología cristiana y el tema de la gracia. En Agustín, el tema, ¿cierto?, el, del, del escogimiento y de la elección y ver que cómo Dios es capaz, ¿cierto?, de perdonarte, y es un tema increíble. Y en cambio, y en Lutero, bueno, vemos el tema incluso está que después se desprendió la reforma. Entonces, eh, cuando nosotros entendemos al hombre, tenemos que entender vamos a poder comprender su vida. Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes puedan imaginar y puedan pensar, que Dios no trabaja tanto como con cosas que puso en la mente y eso es lo que tienes que escribir. Dios trabaja con tu propia experiencia para bendecir a otros, ¿no? Sí, hermano Jorge. Pastor Amado, disculpe que esté con la pantalla Así. un poquito oscura, está viendo nuestra ermita también, pero eso que usted dice, que es muy interesante, el sentimiento de culpa, ¿no será un principio bíblico que Dios utiliza? Me he preguntado, porque ese mismo sentimiento de culpa no tan solo lo veo en Lutero, Pablo, Agustín de Hipona, sino también lo veo en grandes hombres de la Biblia, y que Dios lo usó grandemente, por ejemplo, Nehemías, Daniel, ¿quién más, Pastor Amado? Moisés, que eran hombres que se sentían indignos. El mismo profeta Isaías, cuando tiene la visión del Señor y ve al Señor y dice que el fleco de su manto, da a entender, cubrió de gloria toda la casa del Señor. El mismo apóstol Juan, cuando ve al Cordero bendito resucitado y cae como muerto, dice la Escritura. No sé si será un sentimiento de culpa, pastor, y con esto concluyo, porque no tan solo lo veo en hombres así, sino también lo veo en grandes hombres de Dios, por ejemplo, George Whitefield, Jonathan Edwards, que fueron hombres, el mismo misionero bautista muy grande, el mismo hermano Manuel Valderrama, en su biografía, que siempre vivía con un sentimiento de culpa. No sé si eso será un don de Dios que Dios utiliza. George Mueller, Dave Livington, que Dios utiliza para manifestar su gracia de una manera más especial al sentir un vaciamiento total y que no tiene ni un sentimiento, ni una gloria, ni una ganancia en sus propias carnes. ¿No será lo que Dios aspira eso al corazón de nosotros, que no somos nada delante de su presencia? Sí, qué precioso comentario. Creo que debemos de tener un balance, ¿no? Porque Dios lo usa todo nuestro pecado antiguo y todo eso, y Dios lo usa.
pero muchas veces, ¿cuál es el balance que necesito que podamos tener? Es el balance de, de experimentar la gracia, porque si no experimentamos la gracia, nos volvemos locos, ¿no? Nos volvemos locos. Es algo que yo he experimentado, me recuerdo cuando tenía 15, 16 años, yo no pasaba ni un día sin ganar un alma para Cristo, porque decía y pensaba y vivía con esa tormentuosidad de corazón, de que siempre se está yendo gente al infierno, no podía dormir, no podía vivir, no podía hacer una vida, y es algo que obviamente cayó en radicalización y exageraciones, pero creo que hay que tener un balance, y mucha gente que también se siente culpable con sus propios pecados personales y por eso mismo se siente frustrado consigo mismo, y al sentirse frustrado consigo mismo sale lo peor de él o de ella, en su carácter, en su trato con los demás, porque obviamente te sientes pecador, te sientes como una basura, y obviamente cuando te sientes como basura tienes que empezar a tratar a las demás personas como basura para tú sentirte un poco mejor. Entonces, eh, creo que Dios lo usa, pero nosotros tenemos que tener un balance para siempre descansar en la gracia. Y cuando tú ves a Pablo como, como hijo de su tiempo, vas a poder en muchísima mejor forma experimentar sus, sus escritos, su teología, sus cartas. Entonces tenemos que ver no solamente el contenido de ellas, sino también las intenciones, eh, la respuesta que él hace, ¿no? Y siempre cada una de las cosas que nosotros aprendemos tenemos que tenerlas y sacarlas para la enseñanza en nuestro tiempo. Entonces, Carson y Moore dicen 21 de los 27 libros del Nuevo Testamento son carta y representan el 35% de todo el texto. Entonces, con 13 epístolas auténticas, Pablo es el autor neotestamentario más conocido. Entonces, eso es lo que yo les había dicho a ustedes, de que eh, las cartas del apóstol Pablo fueron la Biblia de los cristianos por casi 100 años, hasta Ireneo, ¿no? Que en Ireneo él finalmente dice que van a ser 4 evangelios, hasta el canon de Muratori, en el tiempo cuando se levanta los diferentes herejes, ¿cierto? Marción, Montano y los demás. Entonces, yo creo que como hasta el año 180, tiempos de Tertuliano, tiempos de Orígenes, no tenemos un canon establecido. Entonces, hasta por ahí, las cartas de Pablo por lo menos fueron la Biblia de los cristianos por 100 años. Entonces, es muy importante entender que la iglesia primitiva construyó su organización en base a la teología paulina. Y esto es de una importancia sin igual, por lo menos en la que es la historia de la iglesia primitiva. Y como les enseñé el curso de cartas paulinas, ya el nombre desprendía, ¿cierto? La intencionalidad del curso tiene como misión, como base, como propósito, es que ustedes aprendan a distinguir que ya hemos dejado de llamarle epístolas para poder concluir que son cartas. Entonces, hablamos sobre cuáles son las diferencias entre una epístola y una carta, ustedes respondieron a un foro, incluso alguna prueba, también puse alguna pregunta que tenía que ver con ello. La idea es que no caigamos en dogmatismos innecesarios, en cosas que finalmente respondían a necesidades pastorales, puntuales, en cuanto a situaciones morales y éticas, pero que no necesariamente desarrollaban una doctrina o mucho menos un dogma general para toda la iglesia. Aquí es donde le enseñé que si la demás Biblia o las demás tradiciones neotestamentarias no apoyan una situación o una construcción teológica paulina, tenemos que tener cuidado con ella. Y les enseñé a mirar, ¿cierto?, la tradición sinóptica, la tradición petrina, la tradición católica. Lo vuelvo a repetir, no porque sea de la Iglesia Católica Romana, sino por las cartas generales como Santiago, Judas, ¿no? La tradición petrina. Entonces, y Juanina, en este caso, con el cuarto evangelio, sus 3 cartas y el libro de Apocalipsis. Entonces,
cuando, no sé si ustedes ya tomaron el curso las cartas juaninas, o no, todavía no. Cuando vayamos ahí, cuando vayan allá, va a ser increíble, les va a cambiar todo el panorama, porque por mucho tiempo es como que hubiésemos tenido un hermano perdido y que algo nos faltaba. Bueno, ahí va a estar. Así que en ese sentido va a ser muy, pero muy importante. La permanente significación religiosa de las cartas como documento canónico autoritativos fue producto de decisiones posteriores más que una intención explícita de los autores en el momento en que se escribieron. Y aquí es donde yo les enseñé, ¿no?, a siempre mirar, en este caso, estos autores. Les enseñé a mirar a Pablo, que fue el teólogo por excelencia de la iglesia primitiva por 100 años, lo citaron los padres de la iglesia, de ellos sacan cierto diferentes conclusiones, pero también el segundo personaje clave que les enseñé era Ireneo, ¿no? Ireneo de Lyon. Entonces, no podemos entender el canon neotestamentario si no entendemos a Ireneo y su lucha en el cuidado con la sana doctrina en tiempos de herejías, en tiempos de Marción, Montano y de los gnósticos. Entonces, Ireneo es muy importante. Después les enseñé que el tercer personaje clave era Constantino, con su edicto de tolerancia, el edicto de Milán en el año 313, el concilio de Nicea, el intento de poder unificar a la iglesia, pues una iglesia desunida hacia un imperio desunido, cómo se ganó al gran historiador de la iglesia antigua, Eusebio de Cesarea, para sí, y Eusebio de Cesarea lo interpretó a Constantino como el instrumento de Dios para la victoria del cristianismo. Y en cuarto lugar, creo que ustedes deben entender a Atanasio, cómo Atanasio hace ya en tiempos donde la persecución había cambiado, ya el imperio romano no perseguía a la iglesia, sino que la iglesia perseguía a los que no eran cristianos, cómo Atanasio termina el canon e incluye a esos últimos libros que tanto costaron, ¿cierto? Como Santiago, como Segunda de Pedro, como Judas, como incluso hasta el mismo Hebreos. Entonces, si ustedes manejaran estos 4 personajes claves, ¿cómo digo yo? ¿A qué me refiero con manejar? Sus obras, sus, su vida, el contexto en que ellos se manejaron, por qué escribieron esto, por qué desarrollaron esto otro, entonces ustedes van a poder tener un claro panorama del Nuevo Testamento. Y se los digo así. Creo que estos 4 pilares a mí me ayudaron a entender de que la mayoría de las cosas que nosotros creemos hoy del Nuevo Testamento tienen que ver con cosas que fueron aceptadas posteriores. Por ejemplo, en la misma Trinidad, ¿no? Nunca aparece en el Nuevo Testamento, pero creemos en ella, la rebatimos, hablamos, ¿cierto?, en contra de otras sectas religiosas que no creen en la Trinidad, pero no es una construcción que nace del mismo texto, sino que es una construcción que nace en los padres de la iglesia, en este caso con Séptimo, Segundo Severo Tertuliano, ¿no?, de Cartago, a finales del segundo siglo. Entonces, obviamente, sí sale en el texto de que hay un Padre, de que hay un Hijo y un Espíritu Santo. Cuando yo me refiero a que no sale en el texto, es el desarrollo, la construcción de ahora creemos en Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no aparece en la Biblia. Entonces, pero sí es una construcción posterior. Entonces, eso es lo que ustedes deben de preguntarse a sí mismos. ¿Cuánto de lo que ustedes creen, en su vida, en su iglesia, en su denominación, tiene que ver con una construcción posterior desde el mismo texto, pero muy posterior, y cuánto de lo que ustedes creen o piensan tiene que ver con el mismo texto? Entonces, esto es algo que vale la pena preguntarnos. Esto es algo que nosotros debemos de estar siempre desafiados, porque o si no, al caer en dogmatismo que puede interferir con el Evangelio, podemos siempre tener algunas lagunas o algunas luces sectarias. Entonces, tengamos cuidado con eso. Tengamos
muchísimo cuidado y dejemos que el texto hable por sí mismo, que construya nuestra vida, nuestro ministerio. Ahora, no quiere decir que no vamos a tener dogmas y doctrinas, no, son muy necesarios. Los dogmas la palabra dogma no es mala en sí mismo, es mala cuando interfiere con el mismo principio bíblico y pone, cierto, a la doctrina antes que al mismo Jesucristo. Ahí es mala, pero no es mala en cuanto a un sistema de enseñanzas irrefutables. Entonces, aquí donde concluimos que la teología paulina, en la base de todo, es una guía pastoral. Es un nombre que le envía a las iglesias que él fundó, a los hombres que él trató como hijos espirituales, que les envía su preocupación, su cariño, sus respuestas a algunas preguntas. Es una guía pastoral, es una guía misionera, es una guía ética, es una guía moral. Entonces, la guía ética y moral lo vimos cuando vimos, cierto, el tema de Corintios, la guía ética teológica lo vimos cuando vimos Romanos, Gálatas, la guía pastoral cuando vimos las cartas pastoral con Timoteo, Tito, y tú te das cuenta, ¿no? De cómo, lo que decía el hermano Jorge, cómo la misma experiencia de Pablo pareció ser la gran voluntad de Dios para construir sus escritos, como él mismo en cautiverio desarrolló una teología del cautiverio increíble con Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Entonces es algo extraordinario. De ahí, cuando tú entiendes que es una guía, tú construyes una doctrina, una enseñanza, un sistema de cómo ver las cosas. Eso es una doctrina, una enseñanza. Y ahí tienes la enseñanza, ¿cierto? De diferentes formas, de lo que es la gracia, el perdón, la fe, la cruz, el sacrificio, el bautismo, los dones del Espíritu, cómo se establecen los obispos, los ancianos, la iglesia. Entonces, ahí ya toda esa guía nace y se construye en una doctrina. Y la guía entonces nace desde el corazón del apóstol, la doctrina la construyen los que reciben las cartas, pues para ellos se transforman en enseñanza del mismo Dios, y el dogma, que es la enseñanza irrefutable, ya es algo muy posterior y que tiene que ver con los padres de la iglesia, y que en muchos casos es buenísimo. Dogmas como solamente en Jesucristo hay salvación, el dogma de la Trinidad, el dogma de que Jesús nació, cierto, sin pecado, o nació de una mujer virgen. Dogmas muy importantes que se desarrollaron en la iglesia y que obviamente después van a tener sus implicaciones políticas, pero en sí los dogmas no son malos cuando nos alejan, ¿cierto?, del espíritu del evangelio, de la misma Biblia que se quiere interpretar y que se quiere meter en nosotros por sí solas.